Porque los consumidores tienen derechos, hablamos con garantías. Con Lucas del Villar. Viendo en Bio TV un Santiago cubierto, presentamos justamente acá, hablamos con garantía con Lucas del Villar, exdirector del SENAC, socio de Aninat Abogados, profesor también. ¿Cómo están, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Profe, ¿Qué tal, ¿Cómo les ha ido? Todo bien, buena la lluvia, sí. Aquí vamos bien, hasta bien. acá vamos bien, sí. ¿Qué nos traes el día de hoy? A ver, hay varias noticias, una bien interesante de la Fiscalía Nacional Económica. Ah, sí, la nos cuenta ayer. En la cual presenta un requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia en contra de Indura y Linde. Dos empresas que durante el periodo de noviembre del 2019 hasta enero del 2021, esto está sujeto, digamos, a un proceso judicial, digamos, Claro, sí se la que va a resolver. Supuestamente están, o eventualmente vamos a decir, en un proceso para declarar que cometieron este cartel. Aquí estamos hablando de dos empresas que detentan alrededor del 80% del mercado nacional de principalmente gases industriales para fines medicinales y especiales. Estamos hablando de oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, entre otros. Y fue entre el 2019 y enero del 2021, o sea, Así en la es. pandemia cuando se necesitaba oxígeno. Bueno, entre otras cosas, la verdad es que tiene un conjunto muy importante de usos, tanto industriales como especiales, en materia de minería, laboratorio, alimentario, papelero, forestal, en la construcción también, acuícola. Vidrio, acero, pero también está el hospitalario, que es el más conocido quizás. Y durante pandemia además. Lucas, cuando hablamos de colusión, bueno, uno tiene varios recuerdos de casos recientes que tiene que ver con ponerse de acuerdo con el precio. En este caso también tiene que ver con evitar competir, ¿no? Justamente, y que tiene que ver con participar o no de licitaciones. Exactamente, ellos lo que hicieron fue realizar acciones conjuntas, como la que tú señalas, o sea, ponerse de acuerdo para licitaciones, no postular o postular y después retirarse, o cuando se adjudica, digamos, finalmente renuncia, o incluso proponer en licitaciones precios tan altos, digamos, para quedar fuera, pero sobre todo la asignación de zonas. Asignarse cuotas de mercado, o sea, distribuirse el mercado, por ejemplo, territorialmente. Es decir, mira, este cliente es tuyo y este es mío. Entonces, en la práctica, podrían actuar como una especie de monopolio, digamos. Eso es lo que dice la Fiscalía Nacional Económica y eso es lo que hay que investigar. Una de esas empresas se acogió a la delación compensada, es decir, reconoció, aportó antecedente y con eso busca que se le aplique una sanción mucho menor. La verdad es que no tiene multa. ¿No? La autodenuncia. Y con eso se evita también la investigación penal de los ejecutivos. ¿Se acuerdan cuando se discutió la modificación del 2016? Sí, claro. Que los carteles y colusiones tuvieran sanción penal. Bueno, la empresa que se acoge a la delación compensada, en este caso, no tiene riesgo respecto de cárcel, digamos, de una investigación penal respecto de sus ejecutivos. ¿Los otros sí? Los otros sí, la otra empresa sí. La que concurrió a la delación precisamente es la que evita, digamos, que esto ocurra. Y por eso que es importante ver qué se resuelve en definitiva. Ahora este es un caso que la misma Fiscalía Nacional Económica reconoce que hace muchos años atrás ya había existido un caso similar que no se pudo acreditar y hoy en día el mismo fiscal reconoce que las herramientas que le han entregado la Fiscalía Nacional Económica, muy parecido a lo que ocurrió en el SENAC, de darle atribuciones de fiscalización mucho más robustas, en este caso la posibilidad de interceptar, por ejemplo, comunicaciones, llamados telefónicos, dicen que se juntaron en un café en Las Condes, muy conocido. Es que eso es tremendamente importante, Lucas, porque el mismo fiscal nacional económico se acuerda que hace 20 años atrás se acusó un cartel en el mismo mercado. Pero las empresas fueron absueltas precisamente porque había incapacidad parte de la Fiscalía, no tenían las facultades, las atribuciones, justamente para hacerse de estos medios de prueba que tú mencionas, interceptaciones telefónicas, etcétera. Claro. Y la institución de la delación compensada tampoco existía. Claro, exactamente. Son modificaciones que han permitido desbaratar este tipo de carteles. Y también es muy importante que en esa época, hace 20 años atrás, era muy similar. Un estilo de pacto no agresión, donde se ponían de acuerdo en las licitaciones. Por omisión. Claro. Exactamente. Y son fórmulas que con la legislación antigua, como me decía Álvaro, eran muy difíciles de detectar y hoy en día ya hay herramientas mucho más robustas. Aparte la autoridad se da cuenta de aquello. Bueno, y la gran pregunta... Y una multa también, ¿no? Claro, multas bastante altas. Sí, se están pidiendo multas de cerca de $30 millones. Bueno,
parte importante para, recordemos que el Linde, la empresa que se acogió a la delación compensada, Linde, e Indura es la que está sometida al requerimiento y con multas que, como señalamos, casi en su totalidad para la empresa, pero también un porcentaje al gerente general que está, como señala la Fiscalía Nacional Económica. Los 3 ejecutivos de las empresas, Marcelo Torres de Indura, Sergio Novelli y David Lori de Linde también, que son los que se mencionan ahí también en la acusación. Hay otro caso más. Lucas, y también íbamos a comentar el tema de las cláusulas abusivas, ¿no? Así es. Bueno, para cerrar este tema, ¿cómo afecta a los consumidores? La verdad es que hay que esperar que se resuelva este procedimiento judicial ante el Tribunal de Libre Competencia, y recién ahí nuestro sistema reconoce la posibilidad de poder accionar todos los que se hayan visto afectados, no solamente consumidores finales. Recordemos que esta es una empresa que no ofrecían productos directamente a consumidores. Uno podía ir a Indura o a Linde a comprar, digamos, Claro, no es como el papel tisú. Claro, hay intermediarios. Y por tanto, hay que esperar que se resuelva, y gran parte de esta industria, o un número por lo menos razonable, también ofrecen servicios para consumidores finales, por ejemplo, un hospital. Y una vez que se resuelva, evidentemente que viene la discusión si es que este cartel aguas arriba logró aguas abajo afectar a consumidores, en qué forma, si hay un difuso o no. En nuestro sistema han habido fallos que han acogido esta tesis de que hay una colusión agua arriba y por tanto afectar a consumidores finales vía difuso, y en otros casos no. Y lo importante también, y la dificultad más bien, el desafío, es la determinación del daño que puede haber afectado a los consumidores. ¿En ese caso se considera como agravante el periodo de pandemia, que fue durante la pandemia? ¿Se podría considerar? En materia de compensación a consumidores finales, yo me atrevería a decir que no, porque la sanción se aplica en materia de libre competencia. Aquí no hay doble sanción. No se discute una nueva sanción en materia de consumo, pero sí cómo puede haber afectado a los consumidores finales. El caso de los papeles es el más conocido, sí, claro, de una empresa que también, como fabricante, Aguas Arriba, que terminó compensando con $150 millones. Ahí me tocó la distribución de los famosos 7.000 pesos. Y esa es una discusión, claro, que está pendiente, donde la probabilidad judicial no es al 100%. O sea, esto depende de cómo se plantea el argumento, del criterio que tenga el tribunal, de las distintas instancias, pero hay empresas que están disponibles para compensar de forma a priori, pero en este caso hay siempre intermediarios que pueden señalar que ellos traspasaron el sobreprecio y por tanto no hubo un enriquecimiento, o por el contrario que lo absorbieron y que ellos perdieron como intermediarios, por ejemplo una clínica, y que sus pacientes no se vieron afectados. Y esa es la discusión que se da luego de que se resuelva ante el Tribunal de Libre Competencia. ¿La delación compensada es absoluta? Vale decir, el Linde en este caso queda libre de cualquier tipo de reproche. Al primero que llega queda así, libre. Sí. Y se consigna incluso los minutos y los segundos en los cuales presenta su antecedente. En este caso, al parecer, cuando se iban a incautar antecedentes, que la empresa toma la decisión de presentar su delación compensada ante la Fiscalía Nacional. Se ha comprobado que la institución de la delación compensada funciona porque, claro, porque genera este incentivo que, de acuerdo a la regla de teoría de juego, ¿cierto? Hace inestable el cartel. Si nosotros tres nos ponemos de acuerdo y sabemos que cualquiera de nosotros puede delatar al otro y sale libre, claro, pero farmacia no fue uno no duerme tranquilo. La farmacia fue el primer caso el año 2009 donde FASA utilizó un mecanismo que no existía en la ley. Fue el primer caso sin ley de delación compensada donde buscó y pagó $1 millón, mucho menos que las otras que terminaron pagando el máximo, y compensó también a consumidores parcialmente, y ese juicio sigue todavía en tramitación respecto a esa empresa. Las otras dos compensaron, y ahí también hubo una compensación a un difuso, es decir, a consumidores que no eran determinados, porque es difícil cuantificar cuánto más pagó un consumidor, un paciente, pensemos en una cuenta, precisamente por este cartel. O sea, la relación de causalidad es muy difícil. Además, tú sabes cuánto pudo haber pagado alguien de más, pero no sabes quién dejó de comprarlo por el precio muy alto, qué pasó con la competencia, y son muchos efectos que más difusos. Sí, efectivamente, los economistas hacen, como tú muy bien señalaste, Loreto, este tipo de análisis como contrafactuales, los que pudieron comprar, los que no, o sea, por cantidad o por precio, digamos, y se genera todo investigaciones, estudios, digamos, pero que operan sobre la lógica de supuestos, ¿cierto? Como lo hacen normalmente los economistas, y por eso que para los tribunales de justicia, que están acostumbrados a daños mucho más evidentes y fáciles de acreditar, y más concretos y más ciertos, digamos, se genera toda una dificultad en estos procesos, pero lo importante es que todos tengamos claro que existe una institucionalidad, en este caso la Fiscalía Nacional Económica, con las herramientas que tiene, logró detectar este cartel, y luego
serán, digamos, el CERNAC, las autoridades que correspondan, la que determinen si efectivamente hubo un traspaso a consumidores finales y que se compensen esos daños. Muy bien. Y ahora sí, teníamos lo de las cláusulas abusivas, ¿alcanzaremos? Bueno, hay un gran tema, que las cláusulas abusivas, recordemos que esto viene de la ley del año 97, pero ya el año 2010 intensivamente se empiezan por parte del CERNAC a fiscalizar y perseguir a aquellas empresas que utilizan cláusulas abusivas, ¿cierto? La verdad es que las cláusulas abusivas da para largo, para un programa aparte, porque son de distinta naturaleza. Algunas permiten cambiar unilateralmente condiciones como precio por parte de las empresas, hay otras que se refieren a invertir la carga de la prueba, en el fondo a traspasar todos los costos y la responsabilidad al consumidor. Y como son contratos de adhesión no se pueden negociar, ¿cierto? Y ahí lo que ha ocurrido es que finalmente son a través de los juicios colectivos donde se resuelven de forma colectiva, con efecto para todos los afectados, este tipo de casos, la Polar, el de los más conocidos, Cencosud y tantos otros que hemos visto. Y lo importante es que los consumidores que tengan dudas respecto del carácter de las cláusulas, de los contratos que van a suscribir, yo sé que es muy difícil revisar páginas de páginas, pero normalmente también existe la posibilidad a través de hojas resúmenes o otro tipo de antecedentes, términos y condiciones, de ver qué tipo de condiciones está suscribiendo el consumidor, y si tienes dudas, siempre llamar al CERNAC, tiene un call center y también la posibilidad de reclamar frente a este organismo, que es la única forma que tiene para constituir prueba y accionar cuando corresponde, sea a través de oficio, investigaciones o demandas colectivas. ¿Existe la letra chica todavía o sobrevive como un decir? La letra chica. La letra chica. Buen punto. La ley del consumidor establece que la letra no puede ser de menos de 2,5 milímetros. ¿Perdón, literal? Literal. Sí, literal. Si yo firmo un contrato de este tipo, voy con una regla y puedo leer, si tiene menos de 2,5 milímetros, esos términos son nulos, es decir, no son... no le empecen al consumidor, no son aplicables. Mira. Le son inoponibles. Son inoponibles desde el punto de vista jurídico. 2,5. Y lo que ocurre en ese caso es que, bueno, el consumidor obviamente se va a acoger a aquellos términos que más lo favorecen, y ya hemos visto que con los años las empresas todas han puesto letra grande. Arial, la letra chica 12. también, la letra chica se utiliza como un término más allá del tamaño, es para decir que sobre todo una pieza publicitaria, ¿cierto? Sí, como metáfora. Claro, que las condiciones contradicen al anuncio principal. Por ejemplo, llévese gratis un producto y una de las otras chicas, mira, solamente de 12 de la noche a 12, un minuto y tiene que presentarte todo. O sea, al final se hace impracticable. O sea, era demasiado bueno para ser verdad, porque la letra chica contradice el anuncio principal. Exactamente, contradice en los términos contra el anuncio principal, es decir, para un consumidor razonable, digamos, no es atendible que el atributo se cumpla en la práctica, dados los requisitos que contempla. Bueno, y también se usa mucho en política la letra chica, ¿cierto? La letra chica que se adjudican o se achacan letras chicas en sus proyectos. No leí el proyecto. Claro. Ni la letra grande ni la letra chica. Pero el consumidor puede exigir un tamaño de 2,5 milímetros y puede exigir que la publicidad se condiga con los términos y condiciones que normalmente están disponibles sobre todas las páginas web o redes sociales. Pero está bueno ser clara la información. Claro, y no tiene que contradecir, digamos, sobre todo cuando son promociones o promociones, ofertas que parecen, digamos, muy atractivas y que a veces la letra chica hace que no aplique. Que no aplique. Claro. Bueno, el nombre de secciones. La letra chica. Nos ponemos creativos, Luca, nosotros acá a veces. Nombres de secciones, letra chica. La letra chica. Vergüenza ajena, la letra chica. Vamos a Hay un conocido caso que era mi promoción aquí y ahora en un restaurante. ¿Verdad? De comida rápida, ¿no? Exactamente. Sí, pues. ¿Qué era eso? Y este joven... digámoslo, era del cuarto libro, ¿no? Sí. ¿No qué era? Y el joven decía, mira, aquí y volviendo al tema del INDE, ojo con este tema, sí. La ley de delitos económicos, ¿cierto? Sí. La ley de delitos económicos entra en vigencia en septiembre. Si esta misma, pensemos que esto se comprueba a través del Tribunal de Libre Competencia, este requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, eventualmente ejecutivos, directores que tomaron estas decisiones se lo hubiesen aplicado precisamente las sanciones que establece la ley de delito económico. Desde el 1 de septiembre. Desde septiembre. Ahora, obviamente que estos hechos son entre noviembre del 2019 y el 2021. Y el 2021. Pero
De ahí la necesidad que las empresas desarrollen planes de cumplimiento en estos ámbitos, porque lo que se busca es controlar a través de procesos internos, canal de denuncia y sistemas efectivos de compliance, incurrir en este tipo de sanciones que, insisto, pueden llegar a los ejecutivos o a quienes toman la decisión. Eso es muy importante. Y por otro lado, las empresas que están en una situación de duda respecto a la responsabilidad que les cabe frente a consumidores finales, también tienen la posibilidad de asesorarse para ver si es que efectivamente tienen acciones que son discusiones que se han dado en otros ámbitos, por ejemplo, en el cartel o esta colusión de las navieras para distribuir autos también que se ha discutido, si es que los consumidores finales terminamos pagando un sobreprecio. Claro, pagándolo en el precio final del vehículo. Lucas del Villar, exdirector del CERNAC, socio de ANNAT Abogados, profesor universitario también. Muchas gracias, Lucas, por Muchas gracias a usted y nos vemos la próxima semana. Eso, y hablamos con garantías y sin letra chica. Eso, sin letra chica. Sí hay que complementar. Vamos a trabajarlo ahí. Está bueno ese nombre. Está bueno, está bueno. Gracias, Lucas. Lo vamos a patentar. Chao, Lucas. Gracias, Lucas. Oye, si anoche dormí